el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Continuaremos con los versículos 9 al 23. Y le voy a dar lectura un versículo yo y uno usted. Yo me voy con los impares y usted se va con los pares. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 9 al 23. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Amén. Tome su asiento. Hemos visto cómo hasta ahora la iglesia estaba estrechamente vinculada al judaísmo, a sus leyes de la religión y del culto. Esta unión era tan estrecha que Saulo, con el poder y el encargo de la suprema autoridad judía, perseguía a la iglesia y procedió contra ella como acusándola de que ella era una traidora al judaísmo. Hasta aquí habíamos visto los milagros, prodigios y sanaciones realizados por los apóstoles y discípulos. El Espíritu Santo obrando en su iglesia, tanto en obra como en palabra, dando gracia y denuedo para la predicación del Evangelio. Las únicas apariciones del libro de los Hechos anteriormente habían sido las vividas por Saulo y Ananías. Dijimos que este es el inicio donde Dios se mueve a favor de personas, pueblos y naciones no alcanzadas, haciendo que Pedro sea testigo y partícipe de esta bendición para el mundo entero. ¿Se recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Cuando decíamos que aún por lo más justo que podía o lo más bueno que podía hacer Cornelio, necesitaba algo más. Amén. Pedro hasta ahora le vimos actuar con plena conciencia de su testimonio, pero todavía era judío. Iba a ser judío y iba a terminar siendo judío. Pero judío en sus juicios y en sus acciones.
está ligado a las leyes religiosas del judaísmo con toda la pureza y fidelidad de que es capaz su alma. Esta intervención de Dios se lleva a cabo gradualmente y es impresionante ver cómo Pedro, bajo la dirección del Espíritu Santo, reconoce con una claridad que aumenta sin cesar la orden de la cual se estaba tratando. Es lo que vamos a ver constantemente y esto es algo progresivo de lo que está viviendo Pedro. Hoy estudiaremos la visión que tuvo el apóstol Pedro y que trastornó la barrera de separación entre judíos y gentiles. Fue la intervención de Dios en la visión cultural que une a los hombres. No es el hombre uniendo, sino que es Dios normalmente siempre uniendo aquellas barreras culturales que existen. Una y otra vez Dios tuvo que invadir la intimidad de las culturas de los hombres para traer la cultura del reino de Dios, que con su amor, justicia, misericordia, pudo alcanzar a los perdidos de todas las naciones. No es otra cosa que el amor de Dios yendo siempre a buscar al hombre, tocando las culturas, trastocando nuestras creencias, trastocando nuestras tradiciones, creyendo en lo que nosotros pensábamos. Dios lo desarma para que nosotros podamos confiar y tener esa intimidad con Dios, ese amor que Dios entrega a cada uno de nosotros. Es solo su amor, solo su misericordia la que trastoca, la que va en busca del ser humano. El apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma: por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y el recibir de Cristo fue sin prejuicios, sin racismo, sin exclusividades, sin separaciones de clases, sin privilegios. Daba lo mismo si era esclavo o era el amo. Daba lo mismo si era griego o era judío. Lo único que Dios hacía y que lo que Dios quiere es que podamos llevar ese amor a aquellos que están perdidos. El Espíritu Santo de Dios nos enseña a ver los hombres como Dios los ve y no como nosotros normalmente vemos a los hombres. El verso 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Recordemos que habían partido de Cesarea 2 siervos y un soldado enviados por Cornelio. La semana pasada, ¿se recuerdan que quedamos hasta ahí? Hasta cuando Cornelio llama, después de que conversa con el ángel, inmediatamente los envía a estos hombres. Ya no eran las 3 de la tarde, sino que ya la hora había avanzado. Por eso dice al día siguiente, es decir, ellos caminaron, deben haber pernoctado en algún lugar, en alguna parte, y llegaron al otro día cerca del mediodía, que era la hora que estaba orando Pedro. Eso fue el trayecto de estos 2 hombres más este soldado enviado por Cornelio. Y no nos olvidemos que estaba aproximadamente 50 kilómetros de Jope. Quiere decir, nosotros de aquí, si uno le hace caso a los letreros que hay en el camino, dice que de aquí a Puerto Montt hay 56 kilómetros, ¿cierto? Eso es lo que dicen los letreros. Es aproximadamente la misma distancia de aquí a la cárcel de Puerto Montt. Esa era la distancia que había entre Jope y Cesarea. Por eso ellos viajaron durante la noche o tarde-noche ya, y continuaron al día siguiente para llegar a Jope. Dice la Escritura que Pedro subió a la azotea. Las casas solían tener techos planos, lugar predilecto en el oriente para tomar el fresco a solas y cuando se quería estar tranquilo. En esta oportunidad Pedro no sube para estar tranquilo, sino que sube para orar. No olvidemos que los apóstoles persistían en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se recuerda? Hechos capítulo 6, cuando se genera ese conflicto entre las viudas judías con las viudas helenistas que no estaban siendo atendidas. Y ellos dijeron: aparten hombres porque nosotros no podemos dejar la oración
y la palabra. Entonces los apóstoles estaban acostumbrados a orar y en este momento Pedro tenía la necesidad de orar y buscar el rostro del Señor. El Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y mire lo maravilloso, y Él oirá mi voz. Si hay algo que tenían convicción los judíos, que cuando ellos iban a orar, Dios los escuchaba. Y es algo que usted y yo debemos tener también. Nuestra confianza debe estar en eso, en que cada vez que usted postra su corazón, ya sea esté sentado, ya vaya caminando, ya esté de pie, como usted quiera orar, pero postra su corazón, humilla su corazón ante el Señor, Dios le está escuchando. Dios le está oyendo. Esa debe ser nuestra confianza. Cada vez que usted vaya en intimidad al Señor, Dios nos está oyendo. Amén. ¿Cómo olvidar aquel hombre cuando después que salió un edicto del rey, se recuerdan de este hombre, en el cual nadie podía orar a otro Dios y si oraba a otro Dios tenía que ser echado a un foso? Y dice que cuando este hombre vio el edicto del rey, sabía lo que ocurría, dice que, y tiene que haberle hecho con una gracia, con un, abran las ventanas, dice la Escritura que abrió las ventanas y se puso a orar, porque él confiaba en el Dios que estaba orando. Inmediatamente lo echaron al foso de los leones. Y el rey de tiempo estaba preocupado porque los leones se lo podían comer. Y sale al otro día y va corriendo y le dice: Daniel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Al Dios que oro, al Dios que busco, vino y mandó a cerrar la boca de los leones. Por eso es tan importante que cuando usted y yo oremos, sepamos a quién estamos orando. Confiemos que Dios nos está escuchando. Creyamos que Dios está con nosotros en medio de aquella oración. Dice la Escritura que estaba cerca de la hora sexta, que era el mediodía. Una de las cosas que he aprendido en este capítulo 9 y 10 es el obrar de Dios. Cuando generalmente uno se ciega en nuestros problemas y creemos que Dios no hace nada, Dios está haciendo y tratando en forma paralela con las partes involucradas para que su obra se realice. Lo vimos con Saulo. ¿Se recuerda? Mientras se aparece Dios a Saulo, cuando se aparece en aquella visión Cristo, que era al mediodía, otra vez, una vez más, se repiten las manifestaciones del Señor en tiempo de oraciones. Y dice que cuando el sol estaba más esplendoroso, un resplandor del cielo se le apareció a Saulo. Lo bueno y misericordioso y poderoso que es el Señor que usted y yo servimos, es que en ese mismo momento, cuando Él está tratando con Saulo, ahí camino a Damasco, no nos olvidemos que Dios estaba tratando con Ananías en ese mismo momento en Damasco, diciéndole: Ananías, tienes que ir a poner las manos sobre Saulo. ¿Cómo no ver el poder de Dios? Ya que ahora lo vemos con Pedro y con Cornelio. Dios, cuidando a los suyos, envía un ángel a Cesarea para tratar con Cornelio y un éxtasis en Jope para tratar con Pedro, quien hasta ese momento solo había ministrado a judíos y a los samaritanos, que eran una mezcla entre israelitas y gentiles, pero nunca romanos, a quienes los consideraban impuros e indignos. Ese rechazo no era por prejuicio racial, ni porque los consideraban sucios físicamente, sino se trataba de una impureza ritual. En la Torá están descritas las acciones y cosas que pueden hacer que una persona se vuelva impura, y eso le impide poder entrar al templo
hasta pasar por la debida purificación o consagración que los judíos tenían. Por ello muchos judíos se mantenían alejados de los gentiles para no contaminarse. Y esto sabe que a nosotros debiera, no le digo que nos volvamos judíos, pero nosotros deberíamos mantenernos alejados de aquellas cosas que contaminan nuestra vida espiritual con Dios, que contaminan mi vida, que contaminan su vida. Debiéramos mantener alejadas aquellas cosas que nos destruyen, que no nos edifican, sino que al contrario nos separan del Señor. En eso los judíos eran firmes. No se juntaban con personas, no comían un tipo de animales, no estaban con los muertos, porque ellos decían que si los tocaban se contaminaban y quedaban impuros. Pero Dios estaba a punto de cambiarles aquella opinión con una experiencia que los sacaba fuera de la zona de comodidad, de su zona de confort. Cuando estamos cómodos, cuando estamos invernando incluso a veces como cristianos, porque nos quedamos cómodos en el lugar, Dios tiene que desacomodarnos. Dios tiene que sacarnos de eso para que nosotros podamos avanzar. Dios siempre lo hizo así. No nos olvidemos que los judíos habían quedado estacionados. Los apóstoles solo le estaban predicando en Judea. Y tuvo que venir la persecución hacia Esteban para que el evangelio se empezara a extender. Después, cuando Pablo empieza a predicar, lo empiezan a perseguir y tiene que irse a Tarso. Y vemos cómo el evangelio ya había crecido por aquella persecución. A veces cuando nos quedamos cómodos, estamos tranquilos, estamos participando, estamos activando, Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer algo para que nosotros nos movamos. Me llamó la atención cuando Tati decía que ellos iban a quedar y ella se iba a ir. Yo no sé dónde se va a ir, pero si Dios tiene algo para ella, tiene que hacerlo, hija. Tiene que hacerlo. Y nosotros como iglesia orar para que ella pueda cumplir el ministerio que Dios se ha puesto algo en ella. Si lo dijo solamente por decirlo. Pero cuán importante es que nosotros podamos trabajar en la obra del Señor. A veces nos acomodamos tanto a un lugar que estamos cómodos. Estamos ahí. Y me encanta esta historia porque Dios incomoda a Pedro. Dios lo saca. No es que Pedro quería ir a Cesarea o quería ir a Jope, ¿se recuerdan? Él fue a Lida. Y ahí lo mandaron a buscar para ir a Jope. Y estando en Jope lo mandan a buscar para ir a Cesarea. No es él moviéndose por las de él. Él es moviéndose por la obra del Espíritu Santo. Él es moviéndose por el Señor. Por eso no debemos quedarnos en nuestra comodidad. Si Dios quiere hacer cosas con cada uno de nosotros, debemos estar sometidos en cobertura, pero trabajando. Amén. Verso 10 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. ¿A quién no le ha pasado? Que a veces se pone a orar y le baja el hambre y empieza a pensar, a veces está orando y está pensando en el churrasco, palta, tomate que se va a comer. Y si le gusta el ají, le pone y a veces estamos pensando en eso. Mire qué malo el pastor con la Carlita y el Oscar. Están ayunando ellos y yo hablándoles de comida. Dios les bendiga. Es interesante cómo Dios utiliza las circunstancias naturales de la vida para hablarnos tal como lo hizo con Pedro. Si hay algo que a Dios le encanta, va a usar aquellas situaciones, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, para hablarte, para sacarte de aquella zona de confort, para decir que tenía que pasar esto para que tú realmente o yo pudiéramos darnos cuenta
cuando no queremos obedecer a lo que Dios nos manda hacer. Aun cuando su intención era orar, sintió mucha hambre y quiso comer. Se lo hizo saber a sus anfitriones. A donde estaba hospedado les dijo, ¿saben qué? Tengo hambre y háganme algo de comer mientras yo voy a orar. Mientras permanecía en el techo esperando a que le prepararan la comida, dice que le sobrevino un éxtasis. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Éxtasis es arrobamiento del alma, que se siente transportada fuera del cuerpo, según el diccionario Larousse. Condición en la cual se desvanecía la conciencia ordinaria y la percepción de las circunstancias naturales, y el alma quedaba solo sensible a la visión impartida por Dios. Eso es lo que dice la Bine, el diccionario Bine, que es un diccionario cristiano. Es decir, lo que él vivió no fue solo una visión pasajera, sino que él estuvo en un éxtasis, en algo mucho más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Esto no significa algo así como un trance, en el sentido moderno de la palabra, ni tampoco quiere decir que cayera en un estado hipnótico. Simplemente significa que su mente fue apartada de lo que estuviera pensando, que no olvidemos que él quería comer, aunque Dios lo usó, aquellos alimentos, pero para mostrarle algo, mientras tenía la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Versos 11 y 12, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, tanto inmundos como impíos. Aquí no hay nada alegórico. Yo sé que hay personas que han sacado alegorías, porque da especificaciones como baja ese lienzo, amarrado por los 4 puntos, que se manifiesta 3 veces. No, aquí no hay nada alegórico. Es solamente un éxtasis, una visión que Dios está dando a un hombre que era judío, que mantenía sus leyes, sus tradiciones, y Dios quería votar aquellas cosas y quería mostrarle algo más. Versos 13 y 14 dice, y le vino una voz que le dice, levántate, Pedro, mata y come. Pedro tenía la sensibilidad espiritual suficiente para saber que aquella era la voz del Señor. Pero sus prejuicios vencieron a su deseo normal de obedecer al Señor. ¿Cuántas veces nuestros prejuicios han marcado nuestra vida? Y cuando Dios nos ha ordenado algo que no debemos hacer, nosotros igual lo hacemos. Porque nuestros prejuicios van por encima. Sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo muchas veces. Por esto replicó. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Enfáticamente, como diciendo, de ningún modo. Es decir, Dios lo está mandando. El Señor lo estaba mandando a matar y comer. Aquí los que no quieren comer carne están perdidos, porque es algo que Dios le ordenaba a Pedro. Y él dice, no. Le dice no al Señor. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos dicho no al Señor? No, Señor, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto otro. Manda a otro. Pues a veces somos así. Manda a otro. No manda a otro Pentecostés, porque si no, le haríamos caso al Espíritu Santo cuando el Señor no habla, sino que al contrario, no queremos hacer lo que el Señor nos manda hacer. Pedro lo hizo. Porque y da su argumentación. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Ya? Pedro, como judío que observaba estrictamente la ley, atiende a las prescripciones alimentarias tomadas tan en serio por el judaísmo, a la diferencia entre puro e impuro establecida en la ley mosaica y la teología rabínica. Y con una santa protesta, Pedro rechaza la exhortación de la voz, exclamando, de ninguna manera, Señor, nunca.
he comido yo nada profano o impuro. La afirmación está hecha muy en serio, es decir, Pedro estaba seguro de lo que le estaba diciendo al Señor, como cuando estaba seguro, cuando le dijo, Señor, yo no te voy a negar. ¿Se recuerdan aquella historia cuando le decía a Jesucristo que no lo iba a negar? Y él le decía, no, yo te amo, voy contigo a todas. No, Pedro, tú me vas a negar y me vas a negar 3 veces, dice la Escritura. Y antes que el gallo cante, ¿se recuerdan? Y aquellas películas que hemos visto de Jesús de Nazaret, vemos cuando el gallo canta y las 3 negaciones de Pedro. Una vez más Pedro, aún sabiendo de este Cristo resucitado, no quería obedecer a lo que la voz, a lo que Dios, a lo que el Señor le estaba mandando hacer. Casi radica en la esencia de la tradición religiosa que está ligada al hombre de una manera poco menos que inextricable, o que no se puede desenredar a cosas y formas externas, que un último término le parece que sean como una parte de la fe que no se puede abandonar. Si hay algo que Pedro estaba tan arraigado a su tradición que le dice al Señor, no, Señor, porque yo nunca he hecho algo indebido, que es comer algo impuro. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Como cuando nosotros a veces el Señor nos manda a hacer algo. No, Señor, ¿cómo puedo hacer esto, Señor? ¿Cómo puedo ir a abrazar a ese borrachito? ¿Cómo puedo estar con ese drogadicto, con ese que está, o con ese mundano, pecador? Me voy a contaminar en eso. Y el Señor le está diciendo que sí, come y mata. Cuán difícilmente los hombres pierden la rigidez que se forma con este concepto de las tradiciones, dándole mayor importancia, observancia y obediencia cuando se trata de llevar a los hombres a lo que es esencial. Si hay algo que me quema al escudriñar las Escrituras, que nuestras iglesias muchas veces nos están guiadas por tradiciones que son más importantes, tradiciones absurdas a veces, como la vestimenta, como cuando se martirizaba a una hermana porque se cortaba el pelo, como cuando las mujeres no podían subir a un púlpito, tradiciones de hombres y no presencia de Cristo en nuestras vidas. Asimismo estaba este Pedro cuando le dice, no, Señor. La ley que él seguía de no comer estos alimentos era más fuerte de la orden que estaba dando Dios. Por eso le digo que a veces nosotros estamos envueltos en tantas tradiciones, en tantas costumbres eclesiásticas, que a veces dejamos a Dios de lado, dejamos a Cristo de lado por seguir aquellas tradiciones. Estamos tan enmarcados que si nos sacan del marco, nos molesta, nos enoja. Y no hayamos qué hacer a veces. En general, los judíos no podían comer más que animales que rumían y que tenían la pezuña hendida. Todos los demás eran inmundos y estaban prohibidos para comerlos. Si usted quiere saber qué animales no podían comer, lea Levíticos capítulo 11 y ahí empieza Los que se podían comer eran todos los que rumían o tenían pezuña. No tenían ni aletas ni escamas. Se alimentaban con carroña como el águila. Esos no los podían ni siquiera tocar. Se arrastran o son reptiles o los que estaban muertos. Eso no podían verse. Por eso le digo, si usted quiere leer qué animales no podían comer, vea Levíticos capítulo 11 o cuando lleguemos a Levítico, porque ya pasamos Génesis,
Mañana ya comenzamos Éxodo. Así que no nos olvidemos que estamos leyendo la Biblia cronológicamente. Y ya terminamos el Génesis, que fue maravilloso por volverlo a leer, recordar aquellos episodios, lo que sufrieron aquellos hombres. Yo le decía a la pastora, ¿cuántos de nosotros a veces somos como Jacob? Y voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántos a veces somos como Jacob? Hablamos de un Dios que podemos conocer, saber, pero era el Dios de sus padres. Hasta cuando tienes encuentro con el Señor, cuando tienes encuentro y su nombre es cambiado, ya no va a ser Jacob, sino que Israel. Me encanta esa historia, ese pasaje, me fascina. Y muchos de nosotros somos como ese Jacob. Vivimos como Jacob. Pensamos conocer a Dios. Pensamos, pero es el Dios. Y él decía, el Dios de mis padres, pero nunca su Dios. ¿Y cuándo pasa a ser su Dios? Cuando tiene ese encuentro con el Señor. ¿Cuál importante que nosotros tengamos esos encuentros con el Señor? Amén. Cierre paréntesis. Pedro había más o menos puesto a Dios en una caja de limitaciones. Y ahora Dios iba a sacudir a Pedro para cambiar su pensar. Y Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Si somos demasiado precisos, tradicionales, burocráticos, formalistas, que seguimos normas y reglas puestas por los hombres y no dejamos que Dios actúe, Él nos sacará de ese molde que hemos creado en nuestras vidas. Tenga por seguro, amado hermano, amada hermana, que si usted ha encasillado a Dios, ha encasillado el cristianismo, ha encasillado a Cristo, Dios va a tener que sacarnos de ese molde para que nosotros podamos hacer la obra que Dios quiere que nosotros, que usted realice. Conversaba con los chicos y muchas veces nosotros, y esto es claro, usted sabe que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tenía que demorarse 40 días para tener la tierra prometida. En 40 días ellos iban a estar disfrutando de las bendiciones y de las virtudes que tenía esa tierra. Pero su porfía, su encasillamiento de cómo debía ser, no, es que son más grandes, nos van a comer como pan, no, nosotros no podremos destruirlo. No sabían el Dios, o no se acordaron del Dios que los sacó poderosamente de Egipto. Y en 40 días ya pudieron negar ese poder de Dios para estar 40 años dando vuelta en el desierto. Muchos de nosotros a veces queremos dar la vuelta larga. No, hermano, no es necesario. No es necesario que tú des la vuelta larga. Cuando Dios te mande, obedece. No te des más vueltas. Dios quiere hacer con cada uno de nosotros cumplir el propósito en el cual fuimos llamados. Pero no nos acostumbremos a dar la vuelta larga. No seamos tradicionalistas, no seamos burocráticos, formalistas. No nos acomodemos a las reglas de los hombres, sino que busquemos lo que Dios manda hacer en nuestras vidas. Así como Pedro todavía se atenía al sistema de la ley de Moisés y no comía nada que el sistema considerase ceremonialmente impuro, era sincero y honesto en cuanto a esto. Bueno es que el Señor les estaba enseñando que ya no estaba bajo el sistema mosaico y que entonces tenía libertad para comer de todo. ¿Sabe que esto me encanta? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, para poder acercarse a Dios, tenía que hacer sacrificios, tenía que hacer holocausto, tenía que tener un intercesor, un intermediario para poder llegar recién a Dios. Pero cuando Cristo vino y falleció y murió, ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Mire, de arriba hacia abajo. Lo normal es que algo se raje de abajo hacia arriba, pero aquí fue el poder de Dios.
Y al rasgarse el velo, usted y yo tenemos entrada directa. No necesita un intermediario para conversar, para orar y buscar el rostro de Dios, para buscar la presencia de Dios. Por eso la ley de Moisés ya estaba quedando obsoleta. Ya no era necesario porque Jesucristo había cumplido aquella ley. Y en Jesucristo nosotros, usted y yo, tenemos acceso al Padre. A veces hoy se presenta el problema de que algunos deciden que quieren abstenerse de algo y entonces tratan de poner a todos los demás bajo el mismo sistema. Yo miraba a los chicos, ellos ayunaban, yo les decía, yo no voy a ayunar, ustedes tienen que ayunar. No me metan a mí, pero a veces es al revés, queremos que porque yo ayuno, todos tienen que ayunar. Porque yo oro a las 3 de la mañana, todos tienen que orar a las 3 de la mañana. No, no es así. Cada uno tiene que orar, sí. ¿A qué hora usted va a orar? Yo no le puedo imponer una hora. Solamente yo impongo la hora cuando lo hacemos como iglesia, como congregación se llama orar. Pero lo que usted debe hacer en su hogar, tiene que hacerlo a la hora que usted esté más cómoda para estar en intimidad con Dios. Cuando usted sabe que no la van a molestar, sus hijos a lo mejor, ahí ore, busque del Señor. Pero no le impongamos a otro lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Verso 15. Volvió la voz. Después que Pedro le dice, no voy a comer porque la ley me dice que no debo hacerlo. No se olviden de eso. En el verso 15 dice, volvió la voz a él por segunda vez y ya no le dice mata y come, sino que lo reprende. Le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o impuro. Y me acuerdo y se me viene a la mente lo que Dios le dice a Job. Cuando Job empieza a reclamarle, le empieza a decir, Señor esto otro. A ver, Job, ¿estabas tú cuando yo estaba formando el universo? ¿Estabas tú cuando yo le estaba poniendo los límites al mar? ¿Estabas tú cuando yo estaba? Y Job termina diciéndole, como a mi hermano Oscar le encanta, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Hoy mis ojos te ven. Solo te había oído, sabía que tú existías, que tú eras real, pero hoy con mis ojos puedo ver lo maravilloso, lo poderoso que eres tú, Señor. De esa misma forma, el Señor le está diciendo, tú estás llamando impuro lo que yo he limpiado, lo que yo he santificado, lo que yo he apartado, lo que yo he hecho. ¿Quién eres, como en pocas palabras, quién eres tú, Pedro, para decir que es impuro algo que Dios ha limpiado? La negación es muy enfática aquí. Desde aquel momento no debería considerar nada como impuro cuando Dios lo hubiera purificado. En la manera de pensar del Antiguo Testamento había lo santo y lo común, o lo profano. Lo santo se hacía común cuando tocaba algo común y solo podía volver a ser santo otra vez por un ritual de limpieza. El proceso de hacer algo santo se llamaba consagración. El de hacerlo común se llamaba profanación. Este es el punto clave del capítulo. La ley de Moisés se había cumplido y quitado, ya no estaba en vigor la sombra o figura de la ley de Moisés, sino la sustancia y la realidad de la ley de Cristo y el reino de Dios que se había acercado a la tierra. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es sacrificado. Todo lo que Dios hace
lo que Dios ordena, lo que Dios manda es bueno. Amén. Y no solo bueno, sino que también limpio. Dios le está diciendo a Pedro que él podía comer de todo lo que estaba en el lienzo. Ya no había ninguna distinción entre alimentos limpios o impuros. Dios mismo le había dicho que podía comer, que Él los había limpiado. Amado, cuando tú y yo empezamos a hablar de alguien o decimos que este es impuro, no llamemos lo que Dios limpió. La obra que Cristo hizo en aquella persona. Amén. Verso 16, esto se hizo 3 veces. Era porfiado, como nosotros. Se hizo 3 veces para que quedara bien grabado en la mente de Pedro. Los prejuicios de Pedro eran tan fuertes que hizo falta llegar a este extremo para fijar esta verdad en su mente. Y aquel lienzo volvió después de estas 3 veces recogido en el cielo. La visión de Pedro confirmó la visión de Cornelio, como la visión de Ananías confirmó que Saulo vio al Señor en el camino a Damasco. Pedro tenía el discernimiento espiritual suficiente para saber que esta visión tenía un significado que iba más allá de la posibilidad de comer alimentos que fueran kosher, que en griego es puro. No era si comía o no comía. Dios siempre quería enseñar algo más. Y mientras Pedro estaba, verso 17, perplejo, asombrado, no sabía qué hacer, estaba ahí, ¿qué hago con esta visión? Dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Imagínese la perplejidad de Pedro. Una visión celestial le dice que debe hacer algo que en toda la vida nunca había hecho. Imagínese eso. Cuando Dios le dice a usted algo que nunca usted ha hecho, ¿cómo quedamos? Yo cuando me acepté al Señor, cuando reconocí a Cristo como mi Señor, y Dios usó una profeta para decirme, hablarme, que no me conocía, me habló todo eso. Yo quedé perplejo. ¿Qué hago ahora? Y lo único que me dijo, haga caso de lo que Dios le habló. Po. Uno podría decir, pero cuando Dios nos habla, cuando Dios te habla, Camilo, haz lo que Dios quiere que hagas. Cuando Dios nos hable, debemos hacer, aunque nunca lo hayas hecho. Y normalmente me refiero cuando uno nunca ha aceptado al Señor. Uno nunca ha hecho eso, pero ¿será tan real? ¿Es así? Sí es así. Si Dios te está llamando, si Dios nos está hablando, debemos hacer lo que Dios nos manda hacer. No porque nunca lo hayas hecho. Nosotros normalmente somos hombres y mujeres de costumbre. Normalmente hacemos lo que otros hacen. Porque estamos acostumbrados a eso y cuando nos sacan del molde, Dios nos manda a hacer algo que nunca hemos hecho, como que ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Cuántas veces a lo mejor usted se ha preguntado, ¿será de Dios esto o no será de Dios? ¿Dios quiere que haga esto o no? Hágalo. Hágalo. No porque nunca lo haya hecho, usted no lo va a hacer. Pedro estaba en esa situación. Señor, yo nunca he hecho esto. Nunca. Yo soy guardador de tu ley. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre, Señor? En otra ocasión Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Y quiero encerrarlo en eso, porque muchas veces usted y yo hay cosas que no comprendemos en lo que Dios está haciendo. Más, si lo hacemos, después lo vamos a entender. Así le dice Jesús. Así fue en esta ocasión, estaba perplejo, pero pronto entendería el significado de la visión. Por eso no se pierda los próximos domingos. Vamos a continuar con esta apasionante historia de Cornelio. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Todo esto fue dirigido por Dios, quien hizo llegar a estos hombres en el momento en que tenía preparado a Pedro. Ya Pedro había tenido la visión, ya estaba ahí perplejo. ¿Qué significará esto, Señor? ¿Qué es esto que me has enviado
que me has enviado y más encima hemos disputado porque yo no quería comer y tú me dices que más encima no llame impuro, inmundo, lo que tú has limpiado. ¿Qué quieres de mí, Señor? Podría haberle dicho Pedro en esos momentos. La llegada de estos mensajeros de Cornelio explicará el propósito de la visión acerca de lo inmundo que Dios había limpiado. Es evidente que se nos da a conocer la armonía de la acción divina y de la humana. Por ambas partes hace efectiva la orden del Espíritu, por parte de Cornelio y por parte de Pedro, que obedecen a lo que el Señor le está mandando hacer. Ambos coinciden en casa del curtidor Simón para que pueda haber una conducción rectilínea de acuerdo con el plan de Dios. No hay nada que se le escape al Señor. Dios viene tratando con esos siervos que salieron el día de ayer, en la tarde, caminando hacia Jope, con una sola misión. Cornelio los mandó a buscar a Pedro. Y tienen que haber a lo mejor preguntado, ¿y Pedro querrá acompañarnos a nosotros? Porque es judío. Y entre ellos tienen, y tú sabes que entre judíos y gentiles no se juntan. Entonces, pero Dios tiene todo preparado. ¿Por qué motivo? Versos 18 y 20 dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, mire qué maravilloso el Señor. El Espíritu le dijo a Pedro, mientras, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los envié. Wow. Pedro había de ir con ellos. Un judío piadoso como Pedro no se relacionaría de esta manera con gentiles, sin dudar, sin vacilar, sin tener mente dividida, sin titubeo. Es así en la forma en que Dios lo manda. No pienses, no titubees, no vaciles, sino que anda, ve, porque yo, el Dios poderoso, los envié. Y fue un yo enfático, como cuando el Señor nos dice, y haz esto, y cuando tú y yo lo hacemos, vemos la bendición del Señor. Ahora comienza a entender la visión. El comer la carne de animales inmundos se interpretaba como comer y asociarse con los gentiles. Verso 21 dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Aunque Pedro debía haber sido muy sorprendido cuando abrió la puerta y vio 2 siervos y un soldado, de inmediato se dio cuenta que no eran ellos judíos. Pedro entendía que Dios le iba a enseñar alguna verdad nueva, que el Espíritu Santo había enviado a otros 3 hombres y que él había de ir con ellos. Los demás lo iba a aprender de ellos y de Cornelio. Ellos le dijeron, verso 2, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. ¿Sabe que si usted se acuerda de lo que vimos en los primeros versículos, ellos agregaron algo que no estaba en los primeros versículos? Pero ellos dijeron cómo veían a Cornelio. Y ellos dijeron que lo veían como un varón justo. Amén. ¿Y se acuerdan lo que significa justo? Estos hombres veían que Cornelio había sido justificado. Eso significa justo, haber sido justificado. Y ser justificado es haber aceptado a Cristo. Porque el único que justifica al ser humano no son nuestras obras. No es lo que yo haga, no es lo que yo piense, no es lo que yo pueda hacer. Lo que justifica al ser humano es solamente Cristo. Es lo que nos justifica. Pero estos hombres veían a este hombre como ya un ser justificado que ya estaba arriba. Pero el ángel no, él no era justo. Era un hombre temeroso, sí, que hacía limosna, sí, que oraba, sí, y que era temeroso de Dios. ¿Se recuerdan las 4 características que tenía este
hombre Cornelio que nosotros debiéramos también tener en nuestras vidas. Eso fue la semana pasada. Excelente testimonio este de parte de sus propios siervos y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¡Wow! Ellos agregaron algo más acerca del buen carácter de Cornelio. Cornelio no era varón justo por no haber pecado, sino porque él respetaba y guardaba la ley de Moisés en lo que le afectaba y quería agradar a Dios. Además, si los judíos lo respetaban, tenía que ser un hombre excepcional. No era cualquier persona, como yo les decía la semana pasada. Es como cualquiera, dice, este se merece el cielo. Como a veces pensamos nosotros o pensábamos nosotros. Si yo no le hago mal a nadie, yo vamos, le hago caso a este, yo no quiero hacerle daño a nadie, sino que solamente, y nosotros pensamos que por eso me tengo el cielo ganado y vemos que no es así. Continúa diciendo, ha recibido instrucción, y esto es maravilloso porque estos hombres que habían venido, que habían caminado, dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Cornelio no aprendió el evangelio por medio de la visión que recibió, ni por medio del ángel que le habló, sino que Dios escogió que los gentiles oyesen por boca la palabra del evangelio y creyesen. Es ahí la clave para que una persona pueda ser salva, para que una persona pueda heredar el reino de los cielos, para que una persona pueda tener esa salvación y esa esperanza, es dada por personas mortales y pecadores como tú y yo. Y esto es maravilloso porque el ángel podría haber dicho, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer, era muy fácil para el ángel decirle eso. En vez de enviar personas, en vez de enviar aquí y allá, pero para ellos no está permitido. Este es un trabajo, una labor que tú y yo, Dios nos manda a hacer, que es predicar el evangelio. Un ángel no le dijo, acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y tendrás vida eterna. No, tus oraciones han llegado a la presencia, tu limosna ha llegado a la presencia del Señor. Tu testimonio ha llegado a la presencia del Señor. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Eso no te hace ser salvo. Anda, manda a buscar a Pedro y él te dirá lo que tienes que hacer. Por eso no se pierdan los próximos cultos. Porque vamos a ver lo que él tiene que hacer. Lo que Pedro le dice que tiene que hacer. Y no se salva solo. No voy a expoliar. Verso 23 dice, entonces haciéndoles entrar, los hospedó. De la manera más breve, Lucas dice, los hospedó. Pero esto fue un momento histórico. Desde ese momento hubo un cambio monumental en la vida de Pedro. En ese acto hizo a un lado la costumbre de toda la vida pasada. Hizo lo que jamás había hecho. Antes de que Cornelio pudiera ser recibido en la iglesia, Pedro tenía que aprender una lección. Un estricto judío creía que Dios no tenía ningún interés de los gentiles y él tuvo que aprender que Dios quería salvar a los gentiles. Algunos extremistas llegaron a decir que no se debía ayudar a una mujer gentil en el parto, porque no se hacía más que contribuir a que llegara otro gentil al mundo. Si hay algo que los judíos odiaban, no querían a los gentiles, los trataban como inmundos, como mundanos, como a veces nosotros tratamos a aquellos que no profesan nuestra propia fe. No, ese es mundano. Quiero ir a la casa de él. A veces hablamos de esa forma con aquellos que no conocen a Cristo. La pregunta, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia que nosotros debiéramos entregar a nuestros vecinos? No, pero es que le hemos hablado tantas veces. Mientras no tenga Cristo en su corazón, debemos seguir hablando. Amén. Pedro tenía que desprenderse de la rigidez que que había aprendido toda su vida. Todo esto de que para que Cornelio pudiera entrar y tener vida eterna. En este pasaje suceden cosas extraordinarias.
Recordemos una vez más que los judíos creían que los demás pueblos estaban fuera de la misericordia de Dios. Un judío verdaderamente estricto no tenía contacto con un gentil, ni aún con un judío que no cumpliera la ley tradicional. Y dice la Escritura que Pedro los hospedó, les dio al ojo. Y no solo les dio al ojo, sino que me imagino como la costumbre era, le lavó hasta los pies a aquellos hombres que venían caminando para mostrar el amor de Dios. Y no solo le lavó los pies, sino que también se sentó a la mesa y comió con ellos. Dios rompió todos los paradigmas que tenía Pedro. Transformó todo su pensamiento rígido, racional de la ley que le daba y de ser un judío cumplidor de aquellas cosas. En un solo hecho, en un solo acto, cuando le dice, baja, recíbelos y anda con ellos, él está comprendiendo que Dios está dándole una orden y que tenía que sacar todos sus prejuicios que él tenía por la obra de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo debemos sacar aquellos prejuicios con los cuales condenamos a otros para que la obra de Cristo siga creciendo? Debemos tener aquella actitud, ser obedientes a la palabra del Señor. Y concluye el verso 23 diciendo, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. No fue solo, sino que fue con testigos. Antes Pedro no se hubiera ido con gentiles, pero el Señor preparó su corazón, no solo para recibir a estos 3 enviados y visitar a Cornelio, quien era un creyente en Dios, sino también para romper paradigmas y darse cuenta que el evangelio se extendería más allá de las fronteras de Israel. Amado, Dios quiere usar nuestras vidas. Botemos aquellos paradigmas. Botemos aquellos pensamientos que tenemos muchas veces que nos llevan a no confiar, a no creer, a no obedecer, a no seguir a Cristo. Cristo quiere usarnos. No ofreciéndote algo como muchos otros pueden ofrecer, que va a tener tu casa, tu esposa, tu auto. No. Si hay algo primordial antes de eso, que tú tengas una seguridad de vida eterna. Y aquellos que te rodean, aquellos que viven contigo, aquellos que trabajan contigo, ellos merecen, tienen que saber que tú eres el que Dios tiene ahí para hablarles de esta esperanza gloriosa, de la cual Dios quiere redimir a la humanidad, quiere sacar a esta humanidad de aquella condición en la cual se encuentra. Y tú eres esa puerta, tú eres ese traspolín, tú eres ese puente, por donde a lo mejor en el puente pasan muchas personas, buenas y malas, pero el puente está ahí. Y Dios quiere que tú seas ese puente, donde unos sí van a aceptar a Cristo y otros no. Pero tú debes estar ahí. Debes estar ahí para hablar de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor. Voy a invitar a mi amada esposa que nos lleve en oración y después queda